Déjame ser claro, algo sucedió aquí que no podemos permitirnos ignorar. La Corte Suprema de los Estados Unidos, una institución que posee un poder extraordinario en nuestra democracia, se reunió durante casi 3 horas y lo que surgió de esa sala del tribunal fue imposible de pasar por alto. Una duda profunda e inconfundible sobre cómo el presidente ha ejercido su autoridad sobre los aranceles. Pero entendamos lo que esto realmente significa. Esto no es simplemente un debate técnico sobre política comercial. Lo que estamos viendo es el tribunal más alto de nuestra nación, un tribunal con 6 jueces conservadores, 3 de los cuales fueron nombrados por el presidente actual, mirando directamente la pieza central de la agenda económica de esta administración y diciendo en términos inequívocos, has sido demasiado lejos. Has excedido los límites de tu poder constitucional. Este es el momento en que la Corte Suprema comenzó a reconocer lo que expertos legales y académicos constitucionales han estado haciendo sonar la alarma desde que la administración asumió el cargo. La administración actual no está actuando de buena fe y cuando el poder no tiene control, cuando opera sin rendición de cuentas, se convierte en una amenaza que ninguna institución en una sociedad libre y democrática puede permitir que permanezca. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte que sigas atentamente lo que estoy a punto de compartir, porque lo que viene a continuación importa profundamente para el futuro de nuestra democracia. Esto es lo que hace que este momento sea aún más extraordinario. Mientras la Corte Suprema cuestionaba la autoridad arancelaria del presidente, algo igualmente significativo estaba sucediendo en un tribunal federal en el noroeste del Pacífico. Una jueza federal, y esto es lo notable, una jueza que el presidente actual nombró durante el mandato anterior, emitió un fallo que fue definitivo y permanente. Ella encontró que el presidente había violado la Constitución, encontró que la administración había violado la ley federal, determinó sin ambigüedad que el presidente no tenía autoridad legal para federalizar la Guardia Nacional. Concluyó que la decisión de desplegar tropas en esta importante ciudad era inconstitucional y luego hizo algo sin precedentes en la historia estadounidense. Se convirtió en la primera jueza federal en emitir una orden judicial permanente, bloqueando una de las acciones militares de esta administración en suelo estadounidense. Cuando retrocedes y miras estos dos eventos juntos, el creciente escepticismo de la Corte Suprema sobre los aranceles y una jueza nombrada presidencialmente emitiendo un bloqueo permanente contra el uso de la fuerza militar, comienza a saber algo que la administración actual nunca esperó. El sistema judicial estadounidense, la piedra angular de nuestros controles y equilibrios, finalmente está resistiendo, finalmente está haciendo lo que fue diseñado para hacer, limitar el exceso del poder ejecutivo. Entonces, hablemos de lo que realmente sucedió en la Corte Suprema en este día crítico. Los jueces escucharon argumentos orales en lo que puede ser uno de los casos más trascendentales de esta presidencia. Un desafío legal consolidado que hace una pregunta fundamental. ¿Tenía el presidente la autoridad legal para imponer aranceles masivos y amplios sobre docenas de países usando una ley llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional? Esta ley fue aprobada a fines de la década de 1970 y fue creada para un propósito específico: dar al presidente poderes de emergencia cuando la nación enfrenta amenazas inusuales y extraordinarias a nuestra seguridad nacional, nuestra política exterior o nuestra economía. Y esto es lo que sabemos. Ningún presidente antes del actual había torcido esta ley para justificar la imposición de aranceles generalizados. Este era territorio inexplorado y peligroso. La posición de la administración era simple, casi sorprendentemente simple. Argumentaron que el presidente, actuando bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, tiene autoridad ilimitada para imponer aranceles sobre prácticamente cualquier país elegido sin buscar la aprobación del Congreso. El procurador general de la administración se presentó ante el tribunal y afirmó que el lenguaje de la ley que permite al presidente regular la importación durante una emergencia nacional es lo suficientemente amplio como para incluir el poder de imponer aranceles. ¿Y qué emergencias afirmó la administración que justificaban estas acciones? 2. Primero, señalaron el déficit comercial que describieron como una catástrofe económica y de seguridad nacional. Segundo, señalaron el flujo de drogas peligrosas a través de nuestra frontera sur. Sobre la base de estas llamadas emergencias, la administración impuso aranceles asombrosos, un arancel del 25% sobre las importaciones de dos países vecinos,
un gravamen del 10% sobre bienes de un importante socio comercial, y lo que el presidente llamó aranceles del Día de la Liberación sobre la mayoría de las otras naciones alrededor del mundo. Pero esto es lo que sucedió durante esas 3 horas de argumento oral y esto es lo que debería dar esperanza a cada estadounidense. Los jueces que históricamente han sido comprensivos con la autoridad ejecutiva, jueces conservadores nombrados por el presidente, comenzaron a hacer preguntas duras, puntuales y profundamente escépticas. El presidente del Tribunal Supremo, un juez que no es ningún radical constitucional, hizo una declaración que llegó al corazón del asunto. La esencia era clara. El mecanismo aquí es la imposición de impuestos sobre el pueblo estadounidense y eso siempre ha sido un poder fundamental reservado para el Congreso. Otro juez, también un designado presidencial, presionó al procurador general sin descanso. No pudo responder. No pudo proporcionar un solo ejemplo. Otro designado fue directo al corazón constitucional del asunto. Se planteó una pregunta que debería preocupar a cada estadounidense que cree en el equilibrio de poderes. ¿Qué impide que el Congreso recupere estos poderes después de que han sido delegados al presidente? Lo que realmente se estaba preguntando era esto: ¿estamos preparados para permitir que una rama del gobierno consolide el poder de una manera que destruya el fundamento mismo de nuestra separación de poderes? Y esto es lo que necesitamos entender. No fue solo el escepticismo, lo que importó fue cuán generalizado estaba. Un juez, hablando desde el ala liberal del tribunal, desafió al abogado de la administración con una hipótesis puntiaguda bajo su interpretación. ¿Podría un futuro presidente simplemente declarar una emergencia climática e imponer regulaciones ambientales amplias sin consultar jamás al Congreso? La pregunta expuso el peligro del argumento de la administración. Lo que está en el centro de este caso es un principio legal llamado la doctrina de las cuestiones mayores. Permíteme explicar lo que eso significa. Esta doctrina dice que cuando la rama ejecutiva intenta ejercer autoridad sobre cuestiones de enorme consecuencia económica y política, el Congreso debe haber dado permiso explícito. La Corte Suprema ha recurrido a este principio cada vez más en los últimos años para restringir el exceso del poder ejecutivo, incluso cuando presidentes de ambos partidos han intentado expandir su poder. Ahora seamos claros sobre dónde estaba este caso antes de llegar a la Corte Suprema. Los tribunales inferiores ya habían fallado en contra de los aranceles. El Tribunal de Comercio Internacional encontró que la Constitución otorga al Congreso, y solo al Congreso, el poder de regular el comercio. El Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito confirmó esa decisión, pero luego la Corte Suprema hizo algo revelador, aceleró este caso. Esta es la primera prueba legal importante de la política emblemática del segundo mandato en llegar al tribunal más alto de la nación. Y lo que presenciamos fue un tribunal que parecía preparado por primera vez desde que la administración actual asumió el cargo para imponer límites reales y significativos sobre la autoridad arancelaria. Pero esto es, ¿por qué este momento importa tan profundamente? Nos dice que incluso los jueces conservadores, incluso aquellos que deben sus puestos al presidente actual, están comenzando a reconocer algo fundamental. El poder presidencial tiene límites constitucionales. Están comenzando a ver que la buena fe no es opcional. Cuando cualquier administración invoca poderes de emergencia, el Poder Judicial debe preguntar si esos poderes están realmente respondiendo a una emergencia o si están siendo usados como una solución alternativa para políticas que deberían pasar por el Congreso. Los aranceles impuestos no son una respuesta a ninguna crisis genuina, son la encarnación de la visión económica mundial de la administración. Y el tribunal entendió esto, pero el giro de eventos más notable no vino de la Corte Suprema en absoluto, vino de un tribunal federal en el noroeste del Pacífico. Apenas días después de la audiencia de la Corte Suprema, una jueza de Distrito Federal emitió un extenso fallo que prohibió permanentemente al presidente desplegar tropas de la Guardia Nacional a esta importante ciudad. Hablemos de por qué este fallo es tan extraordinario. La jueza fue nombrada por el presidente actual durante el mandato anterior. Esta no es una jueza nombrada por un presidente del partido opositor con un desacuerdo ideológico. Este es alguien que el presidente actual eligió personalmente para el Tribunal Federal
y ella examinó lo que este presidente estaba haciendo y llegó a una conclusión inequívoca. Violó la Constitución de los Estados Unidos. Esto es lo que realmente sucedió varios meses antes. La administración, actuando bajo órdenes de un secretario de gabinete y autorizada por el presidente, invocó una ley federal que permite al presidente federalizar a los miembros de la Guardia Nacional bajo circunstancias extremadamente limitadas. La ley permite la federalización en solo 3 situaciones: cuando nuestra nación enfrenta una invasión extranjera, cuando los Estados Unidos confrontan una rebelión o cuando el presidente no puede hacer cumplir la ley federal usando fuerzas militares regulares. El presidente afirmó cumplir una de estas condiciones. La justificación dada fue protestas sostenidas fuera de una instalación federal de inmigración. Basándose en esta afirmación, la administración movilizó aproximadamente 200 miembros de la Guardia Nacional y los envió a la ciudad. Pero este es el hecho crítico: estas tropas de la Guardia Nacional no fueron solicitadas por los funcionarios federales responsables de asegurar la instalación. Los gobernadores de los estados afectados, ambos de los cuales se opusieron fuertemente a este despliegue, no lo habían autorizado. Un gobernador lo llamó exactamente lo que era: un grave abuso de poder. Y cuando el presidente intentó desplegar tropas de la Guardia Nacional de otro estado a esta ciudad, violando la soberanía de ese estado en el proceso, el principal funcionario legal de ese estado se unió al primer estado en presentar una demanda contra la administración. El caso fue a juicio durante varios días. Los abogados que representaban al Departamento de Justicia hicieron su argumento de que las protestas, que habían continuado durante meses, equivalían a una rebelión o presentaban una amenaza inminente de rebelión y que esto justificaba la federalización de la Guardia. Argumentaron que las protestas fueron violentas, caóticas y habían abrumado los recursos federales a tal grado que la intervención militar era necesaria. Pero esta es la verdad. La evidencia presentada en el juicio pintó un cuadro completamente diferente. Las protestas fueron abrumadoramente pacíficas. Cualquier instancia de violencia fue aislada, contenida y manejada por la policía local y las fuerzas del orden federales. Los propios funcionarios federales subieron al estrado y testificaron que ya poseían los recursos necesarios para mantener el control de multitudes en la instalación. No hubo rebelión, no hubo amenaza inminente de rebelión. Lo que existió fueron protestas sostenidas, protestas legales constitucionalmente protegidas contra la política federal, y así la jueza emitió su decisión. En un lenguaje que fue mesurado y deliberado, escribió que, incluso dando gran deferencia a la determinación del presidente, el presidente no tenía una base legal para federalizar la Guardia Nacional bajo el estatuto relevante. Concluyó que la evidencia dejó claro que el despliegue excedió la autoridad constitucional del presidente porque no se pudo demostrar que hubo una rebelión o incluso una amenaza creíble de rebelión que las fuerzas regulares no pudieran manejar sin intervención militar. Encontró que la federalización ilegal violó la enmienda constitucional que reserva a los estados todos los poderes no explícitamente otorgados al gobierno federal por la Constitución, pero la parte más poderosa de su fallo llegó al final. La jueza bloqueó permanentemente a la administración de desplegar tropas de la Guardia Nacional a esta ciudad. Déjame decir eso de nuevo. Esto no fue una orden de restricción temporal, esto no fue algo que expirara, esto fue una orden judicial permanente. La primera vez que cualquier juez federal ha prohibido permanentemente una de las acciones militares de esta administración en una importante ciudad estadounidense. El mensaje no podría haber sido más claro: no puedes hacer esto, no bajo la Constitución, no bajo la ley federal, ni siquiera si fuiste tú quien nombró a la jueza que preside el caso. Ahora la administración ha anunciado que apelará este fallo. Un portavoz dijo que el presidente ejerció autoridad legal para proteger a los oficiales y activos federales y que esperan vindicación de un tribunal superior. Pero esto es lo que verdaderamente importa. Tienen que apelar, tienen que ir a un tribunal superior y argumentar que una jueza nombrada por el presidente actual cometió un error cuando concluyó que el presidente violó la Constitución. Piensen lo que eso significa. Lo que estamos presenciando es algo sobre lo que expertos legales y académicos constitucionales nos han estado advirtiendo desde el día en que esta administración asumió el cargo. Estamos viendo el momento en que el Poder Judicial comienza a reconocer que esta administración no está actuando de buena fe.
Estos no son poderes de emergencia siendo invocados para responder a emergencias genuinas. Estos son poderes de emergencia siendo usados como armas para avanzar una ideología política. Los aranceles no son una respuesta a ninguna crisis real, son la agenda económica central. El despliegue de la Guardia Nacional no fue una respuesta a una rebelión, fue un intento de militarizar ciudades estadounidenses en reacción a protestas legales constitucionalmente protegidas. Y los jueces, incluso los jueces nombrados por el presidente, están comenzando a ver la diferencia. La importancia del fallo de la jueza no puede ser exagerada. Ella está enviando un mensaje de que hay límites a lo que cualquier presidente puede hacer, incluso cuando ese presidente te nombró al tribunal. Ella está afirmando que el Estado de Derecho tiene más peso que la lealtad a cualquier administración particular. Ella está demostrando que cuando los jueces federales se enfrentan a violaciones de la Constitución, actuarán para sostenerla, incluso cuando sea políticamente costoso, incluso cuando signifique fallar en contra del mismo presidente que les dio su posición. Un fiscal general estatal lo dijo perfectamente: ningún presidente está por encima de la ley. Todos nosotros en cada ciudad de este país debemos seguir la ley. Hay una razón por la que tenemos leyes vigentes y hay una razón por la que no normalizamos el uso de los militares en nuestras ciudades. Lo que está sucediendo en esta intersección, el profundo escepticismo de la Corte Suprema sobre los aranceles y la orden judicial permanente de la jueza, bloqueando el despliegue de la Guardia Nacional, es el comienzo de un ajuste de cuentas. Durante meses, la administración ha operado bajo la suposición de que su poder es ilimitado. El presidente declaró una emergencia nacional en la frontera sur y la usó para justificar el despliegue de fuerzas militares masivas. Se impusieron aranceles amplios sobre docenas de países, invocando poderes de emergencia, poderes que nunca habían sido usados para este propósito en la historia estadounidense. El presidente intentó federalizar unidades de la Guardia Nacional de múltiples estados sobre las objeciones explícitas de sus gobernadores, y en cada momento la administración avanzó como si no hubiera límites constitucionales, ninguna restricción legal, ningún control institucional sobre el poder presidencial en absoluto. Pero esa suposición siempre fue fundamentalmente errónea. La Constitución no entrega autoridad ilimitada a ningún presidente. La separación de poderes no es una mera directriz. La enmienda constitucional que salvaguarda poderes para los estados negociación. Y cuando un presidente intenta reclamar poderes que simplemente no posee, la rama judicial tiene un deber constitucional de decirlo clara y firmemente. Lo que hace que este momento sea especialmente significativo es esto: no son solo jueces nombrados por presidentes de un partido quienes están diciendo estas cosas, son jueces conservadores nombrados por presidentes del otro partido. Es una jueza nombrada por el presidente actual dictaminando que el presidente violó la Constitución. Son jueces colocados en la Corte Suprema por el presidente actual expresando serias dudas sobre el fundamento legal de la política arancelaria. Esto no se trata de política partidista, esto es el Poder Judicial, entendiendo que los límites constitucionales sobre el Poder Ejecutivo se elevan por encima de la ideología política. Las implicaciones aquí son enormes. Si la Corte Suprema falla en contra de los aranceles y los argumentos orales sugieren fuertemente que una mayoría de jueces están inclinando en esa dirección, la administración podría verse obligada a reembolsar miles de millones de dólares en ingresos arancelarios. Todo el marco de aranceles recíprocos que ha sido descrito como la piedra angular de la estrategia comercial podría venirse abajo. Aún más importante, establecería un principio de que incluso los jueces conservadores se negarán a permitir que la rama ejecutiva reclame poderes que el Congreso no ha autorizado explícitamente, independientemente de cuánto apoyo político tenga ese presidente. El fallo de la jueza sobre el despliegue de la Guardia Nacional establece otro precedente crítico, uno que moldeará la capacidad de la administración para enviar fuerzas militares a ciudades estadounidenses en el futuro. La administración también ha intentado desplegar la Guardia Nacional a otras ciudades importantes después de desastres naturales y disturbios civiles. En una ciudad, un juez ya ha emitido una orden de restricción temporal bloqueando ese despliegue. Estos casos se moverán a través de los tribunales y cada fallo fortalecerá el principio de que los estados poseen autoridad soberana sobre sus propias fuerzas de la Guardia Nacional
y que el presidente no puede federalizarlas simplemente debido a la oposición a las políticas de ciudades lideradas por el otro partido político. Go.